Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Bueno, voy a hacer este video para la semana número 6, licenciados. Como ustedes saben, en la semana 6 no estaremos presentes en la universidad, es decir, no tendremos clases presenciales, para lo cual, bueno, se está elaborando este video con los temas de esta semana. También les explicaré, obviamente, la tarea que les está pidiendo, qué actividad tendremos que hacer y, bueno, los puntos a desarrollar. Si les parece, vamos a entrar directamente con lo que es el tema. ¿Qué veremos esta semana? Vamos a ver dos temas muy importantes. Primero que nada, vamos a ver los regímenes aduaneros. ¿A qué nos referimos con regímenes aduaneros? Pues los regímenes son los permisos permisos e impuestos que tendremos que pagar al momento en que estamos ya haciendo negocios internacionales, al momento en que nuestra empresa ya comienza a interactuar con el mercado internacional. Esta es la primera parte de esta sexta semana. Y bueno, al término de este tema es corto, les explicaré qué tenemos que hacer de tarea. Entonces, ¿qué son los regímenes? Son, una vez más, los impuestos, los permisos, los diferentes reglamentos a los cuales nos tendremos que adaptar al momento en que comenzamos a mover mercancía internacionalmente, que comenzamos a hacer negocios internacionales. Bueno, tenemos primero que nada los regímenes comunes. Estos regímenes son los más usados en prácticamente todo el mundo y el principio de este régimen o el régimen común es aquel que me dice que absolutamente todas las mercancías que estén en circulación, todas las mercancías que entren o salgan de un país, no están libres del pago de impuestos y de tributos al comercio exterior, es decir, todas las mercancías van a pagar en igual, en diferentes cantidades, pagando diferentes permisos, pero ninguna mercancía se va a salvar de pues hacer el pago respectivo de los impuestos. ¿Qué tipo de impuestos vamos a pagar? Bueno, esto ya tiene que ver directamente con el país anfitrión o el país al cual estemos, estemos ingresando. Tenemos otro tipo de regímenes que son los regímenes especiales. Estos son muy especiales, como su nombre lo menciona, porque son impuestos suspensivos o son liberatorios. En otras palabras, son esa clase de impuestos que nosotros pagamos como un tipo de seguridad o un tipo de seguro. Y muchas veces o casi siempre nos van a regresar ese dinero. Más sin embargo, tenemos que hacer un depósito en la aduana del país anfitrión al cual nuestra mercancía está de paso o solamente permanece unos días ahí. Entonces se paga un tipo de impuesto para que nuestra mercancía pueda ingresar a ese país, pueda ingresar a ese mercado, aunque solo vaya de paso. Este tipo de regímenes especiales, como les decía, son devolutivos. Generalmente, siempre les van a reembolsar el depósito que ustedes dejaron. ¿Quiénes entran dentro de este tipo de regímenes? Bueno, todo lo que es las mercancías, todo lo que es de tránsito aduanero, lo que solamente pasa por la aduana. Aquellas importaciones temporales van a causar este tipo de impuesto, este tipo de pago, con la seguridad de que se los van a regresar. Todas las mercancías que pasan o se están un rato en las zonas francas, es decir, en la zona de aduana, en los almacenes de las aduanas, etcétera. Todo lo que viene siendo las maquilas, porque como ustedes saben, la maquila se exporta muchas veces en parte, muchas veces la maquila se exporta incompleta para que se termine en otros países. Bueno, pues sí puedo mandar mi mercancía sin terminar, por decirlo así, para que sea terminada en otro país. Ojo, este tipo de regímenes especiales no permite que en ese país en el cual se está alojando esa mercancía se termine de construir o se termine de armar. Simplemente es de paso. Entonces, el régimen especial es aquel que es solamente de paso
para las mercancías que se están construyendo, que se están armando, o simplemente solamente tenían que pasar por ese país porque pues no había de otra. ¿Quiénes entran dentro de esta clase de pagos? También, bueno, las ferias internacionales, aquellas en donde yo voy y expongo mis productos, yo voy y expongo, pongo una feria expositiva, y bueno, tengo que hacer un depósito por todo lo que estoy introduciendo al país y que al final del evento o la feria, pues me será devuelto mi depósito. Esto es muy común, por ejemplo, en las ferias de autos. Mm, aquellas ferias en donde vienen muestras de automóviles modificados, de automóviles antiguos o cualquier otro tipo de producto. Hay ferias en donde vienen a mostrar tecnología, vienen a publicitar a diferentes empresas. Entonces, todo lo que tú introduzcas a ese país pagará un tipo de impuesto, un pago, y al comprobar tu salida o al momento de salir, bueno, te será devuelto ese dinero. Bueno, tenemos otro tipo de régimen, ¿sí? Los regímenes particulares. En estos regímenes son todos aquellos productos que están sujetos a regulaciones especiales, es decir, los que ya tienen convenio entre países. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio comercial o tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Todo ese tipo de productos, bienes o servicios que están pactados dentro de ese tratado, de ese convenio, pues bueno, pueden o no pueden pagar el impuesto de permanencia o el impuesto definitivo. En este caso tenemos dos tipos de impuesto. Puede ser permanente o puede ser definitivo, es decir, dependiendo cómo se haya arreglado el tratado o cómo se haya hecho ese convenio comercial, te pueden devolver el dinero una vez que ya salió tu producto, tu servicio, o de plano se queda el gobierno anfitrión con el pago que hiciste. Insisto, en este caso son simplemente cómo hayan quedado los convenios o acuerdos comerciales. Un ejemplo de esto, bueno, es todo el tráfico postal, toda la paquetería que tiene que pasar por fuerza por un país, pues tendrá que hacer un pago. Miren, el hecho, licenciado, es el que una mercancía, no sé, ustedes van a mandar una maquinaria a Rusia, pues tendrá que pasar, obviamente, si se va por avión, se va por barco, tendrá que pasar por diferentes fronteras, y esas fronteras nos van a cobrar diferentes impuestos, que generalmente cuando solamente es de paso, bueno, tendremos de vuelta nuestro dinero. Más sin embargo, hay países que nos cobran, por ejemplo, por utilizar su espacio aéreo. Por el puro hecho de que nuestra maquinaria haya pasado por su espacio aéreo, por su territorio, por sus mares, muchos de ellos causan este tipo de regímenes o impuestos o pagos y son permanentes. Entonces, cada que ustedes entren ya dentro de estos negocios, comiencen ustedes a transportar mercancía de un país a otro, pues hay que ver qué tipo de regímenes son los que tienen establecidos los países por los cuales nuestra mercancía va a cruzar su país. Insisto, puede ser de cualquiera, en cualquier modalidad. Puede ser por aire, puede ser por tierra, puede ser por mar, aunque no permanezca la mercancía, simplemente cruzó por sus fronteras. Habrá países que nos cobren un cierto tipo de impuestos. Generalmente no son muy altos, pero sí generan un trámite que tenemos con que cumplir, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. El siguiente régimen es el régimen de consumo. Este régimen de consumo o importación al consumo es el proceso por el cual las mercaderías o los productos extranjeros se nacionalizan. Hay muchas mercancías o hay muchas empresas que se nacionalizan para no estar pagando impuestos constantemente, para no estar pues teniendo que estar pagando cada que traigo mercancía o que me llevo mercancía a este país. A veces simplemente cambian el nombre. ¿Qué es nacionalización? Bueno,
Nacionalización es la conversión de un producto extranjero, no sé, en ecuatoriano, mexicano, español, etcétera, mediante el pago de un impuesto. Un ejemplo muy claro lo tenemos, por ejemplo, en Nissan, en donde, bueno, se llama, si se han dado cuenta, aquí se llama Nissan Mexicana, ¿sí? Entonces, le ponen el nombre de México, le ponen el nombre del país en el cual ya están trabajando por medio de un pago de impuesto. Esto nos va a ahorrar muchísimo dinero al momento de hacer las importaciones, exportaciones o las maquilas de nuestros maquinarios, en este caso de los automóviles. Y bueno, vean cómo muchas empresas nacionalizan el nombre. Xerox mexicana, Nissan mexicana, es un proceso, insisto, en el cual nos va a ahorrar bastante dinero. Bien, tendremos que hacer un pago de impuesto al inicio, pero ya con todos los movimientos que conlleva o toda la clase de negocios internacionales que hacemos con esa empresa o sus productos, a la larga nos va a salir más barato. Es decir, nos conviene adecuarnos o adaptarnos a esto que se llama nacionalización o régimen de nacionalización. Ok, tenemos otro tipo de régimen que son a las importaciones temporales. En este caso, las mercancías pueden permanecer hasta 180 días en el país X, en donde estemos moviendo nuestras mercancías, sin ningún tipo de pago. Es decir, este tipo de mercancías o este tipo de régimen se le llama importación temporal y tiene la característica de que el producto puede permanecer en ese país hasta 180 días sin pagar ningún tipo de impuesto. Si ya excedemos estos 180 días, bueno, ahora sí tendremos que adecuarnos a un tipo de pago, el cual nos marcará la empresa, digo, el país en el cual nosotros estamos moviendo esa mercancía. Estos ejemplos, bueno, por ejemplo, cuando vas a ejecutar una obra o vas a prestar un servicio a un país, no pagas impuestos. Miren, aquí hace poquito vinieron a México, vinieron médicos cubanos a ayudar con esto de la pandemia del COVID, que a los médicos mexicanos, que bueno, hablando un poquito de política, nada tenían que hacer aquí estos señores, porque pues aquí en México tenemos muy buenos médicos, tenemos médicos capacitados, pero bueno, en fin, el gobierno actual se trajo a cierta cantidad de médicos cubanos y bueno, no permanecieron más de 180 días o les renovaban los permisos. ¿Para qué? Para no pagar impuestos por el sueldo que les estaban pagando. ¿Quiénes más entran de este tipo de importaciones temporales? Las exposiciones, los congresos, los eventos, en donde no pagan impuestos. Por ejemplo, un evento musical, una gira de un artista, puede permanecer hasta 180 días en ese país, moviendo su equipo, moviendo su personal, sin pagar ningún tipo de impuesto, porque no se va a quedar ahí. Las demostraciones, las promociones técnicas industriales, cuando vienen diferentes empresas a mostrar sus productos, a capacitar personal, bueno, y traen consigo mercancías o prestan algún servicio, bueno, 180 días, así como lo dice la reglita, sin pagar ningún tipo de permiso ni impuesto. Los vehículos, equipos, materiales de siniestros para catástrofes, cuando tenemos una catástrofe, cuando, por ejemplo, ahora que vinieron o que han venido en varias empresas de diferentes países, cuando México ha sufrido terremotos, o por ejemplo, cuando México lanza a los topos de la Cruz Roja Mexicana que van a ayudar a otras, en otros países con diferentes eventos catastróficos, bueno, pues no pagan impuestos por introducir todos sus materiales que necesitan para trabajar. Asimismo, los equipos de trabajo técnicos extranjeros que vienen por cierto tiempo. Un ejemplo claro son aquellos que ahora que hubo un accidente, que me imagino si lo supieron, un accidente en la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Bueno, pues llegó equipo técnico extranjero a hacer un estudio, llegaron con muchísimo equipo, mucho equipo muy moderno, electrónico, para determinar las causas de ese accidente. No permaneció más de 180 días, no pagó impuestos y pudieron realizar su trabajo. Todos los equipos, bueno, todo lo referente a envases, embalajes y materiales que no sufran transformación. También tú puedes
traer una mercancía y dejarla estática en este país o en otro país 180 días bajo la condición de que no tienes que mover absolutamente nada. Yo les ponía el ejemplo en clases presenciales de que puedo traer un camión grande, no sé, está descompuesto, pero lo voy a arreglar en Canadá, pero tiene que permanecer en Estados Unidos. Entonces, yo tramito esta clase de régimen de importación temporal, lo puedo guardar en los almacenes o puede permanecer en Estados Unidos bajo la condición de que no lo voy a reparar y no le voy a mover absolutamente nada en Estados Unidos. Hasta que me lo llevo a Canadá y allá lo reparan, entonces ahora sí se cumple este régimen de importación temporal. No puedo sufrir, o sea, no puede sufrir una transformación, no puede ser reparado. Lo mismo las maquilas. Nosotros mandamos muchísimo pantalón de mezclilla ya cortado, lo mandamos a Canadá, pero tiene que pasar por Estados Unidos. Entonces, no se puede armar en Estados Unidos. Hasta que llega a su destino final, allá se arma, pero sí permanece cierto tiempo en Estados Unidos, en lo que muchas veces hace el traslado de un barco a otro, en lo que la empresa ya le da apertura el otro país para que entre la mercancía. Entonces, en estos casos se le llama importación temporal y permanece hasta 180 días sin pagar ningún tipo de impuesto. La importación temporal de perfeccionamiento activo es otro tipo de régimen. En este caso, se reduce el tiempo a 90 días sin pago alguno, pero aquí sí me va a permitir que la mercancía la mercancía sí pueda ser transformada. ¿Sí? El mismo ejemplo que les pongo de los pantalones de mezclilla. A lo mejor, bueno, de aquí de México lanzamos la mezclilla ya cortada, los patrones, pues. Mandamos los patrones ya cortados y en Estados Unidos los transforman. O México manda de aquí la mezclilla y se transforman o se hacen los pantalones en Estados Unidos, esta marca tan famosa que es la Levi's, y nos los regresan. Entonces, su maquila no puede permanecer más, no puede durar más de 90 días para que no pague un impuesto. O peor aún, y eso es una realidad, nosotros aquí en México hacemos, no sé si sabían, nosotros en México con mezclilla mexicana hacemos los pantalones de mezclilla Levi's. Y luego estos pantalones ya hechos se van a Estados Unidos solamente para que les pongan las etiquetas que dicen que es un pantalón Levi's, porque la marca Levi's no puede salir de Estados Unidos hacia México, no tiene o no se han tramitado los permisos necesarios. Entonces, convierte ese producto en dos tipos de regímenes. Lo convierte automáticamente en estadounidense, ya cuando le ponen su marca, y luego nos lo regresan. El mismo pantalón que hicimos aquí en México, que aquí en México costaba, lo podías vender en 100 pesos, por el puro hecho de haber cruzado la frontera, de que le pusieron las etiquetas, regresa y aquí en México ya te lo venden hasta en 600, 800 pesos por la simple etiqueta o el simple proceso que hicimos de importar temporalmente este producto. Todas las mercancías que puedan ser de transformación, de reparación, de calibración. Hay muchísimos equipos médicos que se lanzan o que se mandan a otros países para que nos los calibren nuevamente. Todos los equipos médicos que necesitan un tipo de calibración especial, que no pueden venir los técnicos, no pueden venir los profesionales a mi país, bueno, pues se van a Estados Unidos, se van a Canadá, calibran ese tipo de instrumentos, los regresan a México y bueno, el tiempo que permaneció yo allá no va a pagar ningún tipo de impuesto porque solo fue a reparación. Obviamente tendrá otro tipo de pagos, pero no aduanales. Y bueno, son 90 días sin pago alguno, ¿sale? Bueno, y tenemos por último el depósito aduanero. Este tipo de régimen es suspensivo de pagos de impuestos, es en el cual las mercancías permanecen almacenadas por un plazo determinado en lugares autorizados y bajo el control y la administración aduanera. Esto más tiene que ver con, de pronto, cuando hay algún problema con la papelería aduanal. Cuando yo importo o exporto
maquinaria, mercancía, etcétera, y hay algún problema, hay algún requisito que no se cubrió con la aduana, con la exportación, entonces esos productos, esas mercancías permanecen bajo custodia de la aduana del país el cual lo está recibiendo. Todos los países, todas las aduanas tienen almacenes aduaneros. Entonces, en lo que se arregla su papeleo, en lo que se corrige su situación, pueden permanecer en estas bodegas de las aduanas hasta el momento en que ya se soluciona y continúa su trayecto. En este caso, no pagan impuestos, ya que generalmente pues, no exceden más de 90 días la permanencia en los almacenes. Ojo, no confundamos el pago de impuestos con el pago de los depósitos. El hecho de que tu mercancía quede dentro de un depósito, pues sí te van a cobrar por día, como si fuera una pensión, como si fuera un estacionamiento, pues te van a cobrar por día lo que permanece ahí tu mercancía, pero no vas a pagar impuestos al puerto aduanal, ¿me explico? Al aeropuerto aduanal, al puerto marítimo aduanal, no pagas ningún tipo de impuesto. Pagas el almacén permanente, pero no impuestos directamente que son más caros hacia el país que me está hospedando o que está reteniendo mi mercancía. En este caso puede ser mercancía, pueden ser personas jurídicas, públicas, privadas, puede ser cualquier tipo de producto, bien o servicio. Y en este caso, bueno, pueden ser comerciales o industriales. Como les decía, este tema es corto, estos son los regímenes aduaneros y viene precisamente lo que es la primera parte de la tarea, se las explico aquí. Dice que la actividad para esta semana 6, en la hoja número 1, ojo, sí importada porque habrá quien o no lee las instrucciones o, bueno, no las quiere seguir. Es importada esta tarea como han sido pues todas las tareas que se les han pedido, solamente la tarea número 1 llevaba portada. En la hoja número 1 van a explicar con sus propias palabras a qué es lo que se refiere con regímenes aduaneros. Mucho ojo, es 100% sus palabras, licenciados, no es copiar y pegar un término que venga en internet, de hecho, inmediatamente la plataforma me lo detecta. Tienen que explicar qué son los regímenes, cómo los entendiste tú, para qué crees que sirven, 100% con sus palabras, y bueno, mínimo 3/4 de cuartillas, es decir, 3/4 de la hoja, acompañado de imágenes. En la hoja número 2 van a elaborar un mapa mental multinivel en donde se vean reflejados los regímenes aduaneros. ¿Sí? Recuerden las características o busquen en internet qué es un mapa mental multinivel para que lo hagan correctamente. Bueno, viene la tarea número 3, la cual voy a explicar el tema. El segundo tema que veremos en esta semana número 6 tiene que ver con las estrategias de internacionalización o negocios internacionales, es decir, cuando mi empresa ya está o ya nos animamos a internacionalizarnos, ya vamos a hacer negocios internacionales, vamos a ver este tipo de estrategias que es la parte 2. La parte 1, licenciados, ya lo saben, lo vimos en la semana número 5, lo vimos en clases presenciales y bueno, también está en plataforma, es cuestión nada más que lo estudien. ¿Qué son las estrategias? Bueno, ya habíamos visto que son las formas en donde yo voy a buscar cómo mejorar mi importación, cómo mejorar los negocios internacionales que estoy haciendo en otro país. ¿Qué clase de estrategias voy a aplicar? Bueno, una de las estrategias, ya en esta parte 2, tendremos definitivamente lo que es la venta directa o indirecta, que es una estrategia de internacionalización. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que para internacionalizarse, para irme a otro país, para colocar mi mercancía, mis bienes o servicios en otro país, muchas veces ni siquiera se necesita salir del país. Es decir, el gerente no necesita ir a Estados Unidos, el gerente no necesita ir a conocer Canadá, Rusia, Venezuela, etcétera. Simplemente para operar en un mercado global, para hacer
negocios internacionales ya globalmente, podemos hacerlo desde el país de origen, lo podemos hacer aquí desde México con diferentes estrategias. Una de ellas, bueno, que es la venta directa o indirecta, la cual explicaremos a continuación. ¿Cuáles son estas? Bueno, número uno, podemos vender a clientes locales para que ellos exporten nuestros productos. En este caso, esos clientes no van a formar parte de nuestra empresa, porque no forman parte de nuestra empresa. Y bueno, es decir, no los tenemos en el seguro, no son de nuestra nómina, no son nuestra responsabilidad. Simplemente son clientes que nos están comprando y que nos puede resultar que a lo mejor a un cliente le vendemos no sé, 100 productos de lo que hacemos y ese cliente a su vez le da por exportar nuestro producto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que hacer un tipo de contrato, eso sí hay que dejarlo muy claro a esta clase de clientes que nos compran en pequeñas cantidades y que de pronto quieren lanzar 10 o 20 de nuestros productos hacia otro país. Eso implica que mi empresa, mi producto ya se está internacionalizando, ya estoy haciendo negocios internacionales sin ni siquiera yo hacerlo. ¿Me explico? Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que suscribir una especie de contrato comercial porque nuestra mercancía, cualesquiera que sea, no puede cruzar las fronteras si no viene especificado en las facturas. Una factura que tú le das a un cliente aquí, bueno, dice el número de factura y el número de lote, etcétera. Pero si el cliente quiere mandar tu mercancía hacia otro país, tu factura va a cambiar un poco. Ahí debe de decir igual el lote de fabricación, la fecha en que se fabricó, pero debe contener la leyenda producto de exportación. Me decían por ahí en clases, ¿y qué pasa si el cliente no me avisa y comienza a mandar mis productos hacia otro país? No va a poder, porque dentro de la papelería, los requisitos que nos piden en las aduanas es la factura en donde venga esa leyenda que diga producto de exportación, que esté perfectamente definido el lote, es decir, cuándo se hizo, cuándo se fabricó tu producto, para poder traspasar las fronteras. Entonces, esta es la primera estrategia de la segunda parte, que es vender a tus clientes locales. Insisto, tú le vendes a una persona y ellos nos compran, tienen la característica de que los compran en poca cantidad, a lo mejor en 100, en 200 productos de los que yo estoy fabricando, y bueno, ellos venderán 50% de eso, vendrán 30% al mercado extranjero, siempre y cuando, insisto, nos avisen para cambiar el tipo de papelería fiscal que nosotros estamos expidiendo. Número dos, lo podemos hacer o podemos exportar a través de intermediarios. ¿Cuál es la característica de los intermediarios? Que ya te compran por lote. Un lote, licenciados, pues lo sabemos, es, no sé, cada 1000 productos es un lote. Entonces, el lote 1 consta de 1000 productos y, bueno, este tipo de agentes actúan a nombre propio. Tú eres el proveedor, tú le vas a mandar esa mercancía, tú se la vendes, ya le vendes en cantidades más fuertes, es decir, ya le vendes por lotes. El intermediario ahora sí hace todos los trámites necesarios para vender tu producto, incluso, bueno, ya en el extranjero. Es decir, el intermediario se encarga de todos los permisos, de todo lo que tiene que ver para lanzar tu producto en el extranjero y automáticamente tú ya estás entrando dentro de los negocios internacionales. Y como dice, bueno, se encargan de comercializar los productos que les vendemos o hacerlo a través de otras marcas a otros países. Este hace llegar el producto al cliente en cualquier lugar en el que esté. ¿Sí? Diferencias, bueno, el cliente te compra pequeñas cantidades, el intermediario te compra por lotes completos, obviamente a un mejor precio para que sea ganancia para él. También tenemos como número 3 vender a representantes locales o de clientes extranjeros. En otras palabras, hay muchas empresas tienen sus propios agentes de ventas o agentes de compras, agentes que se encargan de comprarte ya no por lote, sino por producción. Aquí ya las ventas son muy grandes, en donde pactan contigo comprarte, se me ocurre a mí, te voy a comprar toda la producción de un mes. Lo que saques en un mes, esa yo te la voy a comprar, ¿sí? Entonces ya es otro tipo de trato, ya es otro tipo de facturas que se van a hacer y ya sabes tú
que tu producto vaya a parar a otro país. En estos tres casos que hemos visto, licenciados, en ninguno de ellos, ningún gerente, ningún administrador, ningún agente de ventas de tu empresa ha tenido que visitar otro país. Todo lo están haciendo terceras personas. Por eso son tipos de internacionalización para tu empresa o para hacer negocios internacionales. Tu empresa ya entró al negocio internacional y tú no tuviste que mover un dedo. Simplemente, ahora sí que como se dice por ahí, conocer a las personas adecuadas para que tu empresa se mueva internacionalmente. Como número 4, ahora sí, si ves que está funcionando, si ves que tu producto, tu bien, servicio, está funcionando en otros países, entonces ya la cuarta estrategia sería, ahora sí, anímate tú y exporta directamente y en nombre propio de la empresa. Esta estrategia, en esta estrategia las marcas ya asumen en nombre propio su presencia en el mercado internacional. Aquí ya se realizan fuertes inversiones porque ya tienes que poner una oficina en tu empresa, tienes que poner personal encargado de exportar tus productos, tienes que contratar especialistas en marketing internacional, en negocios internacionales, para que muevan tu mercancía. ¿Qué sucede aquí? Bueno, que puedes mover ya volúmenes muy altos y la ganancia ya es neta para ti, ya eliminas los intermediarios y ya exportas directamente tú en el mercado internacional. Bueno, y por último, recuerda que existen diversos, estos fueron las estrategias para internacionalizar o hacer negocios internacionales. Una vez que ya decidimos de una u otra manera entrar dentro de los negocios internacionales, hay diferentes pasos que tenemos que identificar antes de lanzarnos al mercado internacional. Y esos ya los conocemos, los hemos visto en esta semana, en estas semanas, los hemos visto en otras materias. ¿Cuáles son esos pasos? Pues primero tienes que identificar las barreras. ¿Qué barreras o qué obstáculos te vas a enfrentar para mover tu mercancía? Y bueno, lo vimos muy a detalle en las otras clases. Pueden ser barreras políticas, barreras económicas, barreras culturales, barreras religiosas, geográficas, psicográficas, cualquier tipo de barrera que te impida que tu producto llegue hacia ese país o que tú lo puedas lanzar hacia ese país. Ya no voy a ahondar en esto porque, bueno, son temas que ya vimos. Solamente recuerda que una barrera es un obstáculo que tú puedes librar si tropicalizas tu producto, si tropicalizas tu servicio. Es decir, si lo adaptas, es solamente un ejemplo, si lo adaptas al país anfitrión. ¿Sí? Entonces, todo tipo de barreras que me puedan frenar el movimiento de mi mercancía. Número 2, tienes que reconocer tu producto, es decir, tienes que, para eso es donde entramos precisamente los mercadólogos, para ver las oportunidades que tenemos o que tiene tu producto en el nuevo mercado. ¿Qué oportunidades tiene? ¿Realmente tiene opción de éxito? Esto lo realiza el mercadólogo, es decir, esto lo realizamos nosotros por medio de un estudio de mercado, les mencionaba en clase, por medio de una regresión, por ejemplo, del producto, en donde estadísticamente me dirá si es viable o no colocarlo en tal país. Y bueno, eso sí ya es trabajo de nosotros en mercadotecnia, de la mano, obviamente, de la empresa. Eh, Nosotros tenemos que determinar si mi marca o mi producto va a ser atractiva al público que le estoy ofreciendo, que la pienso ofrecer. Aquí les pongo, por ejemplo, los diferentes tipos de café. Hay muchísimos tipos de café. ¿Por qué voy a entrar a ese mercado si ya hay café y yo también vendo café? Pues bueno, hay que ver cómo lo puedo hacer atractivo, cómo lo puedo modificar, cómo lo puedo tropicalizar, y las diferentes estrategias de precio que también ustedes ya conocen, los diferentes tipos de mercado, los diferentes tipos de penetración de productos, para poder colocar mi producto en otro país. Otro de estos pasos es reconocer y resaltar la diferenciación de mi competencia.
una acción muy común que hacemos los mercadólogos, que es diferenciar el producto para que me lo compren. En otras palabras, ¿por qué te van a comprar a ti tu producto y no el que normalmente consumen en ese país? Si en ese país, por ejemplo, si tomamos esto de los cafés, ¿por qué te voy a comprar a ti tu café si el que yo consumo aquí en mi país está delicioso, está barato, tiene un buen aroma? ¿Por qué voy a comprar el tuyo? ¿Sí? Entonces, aprender a diferenciar el producto. Yo como mercadólogo, ¿cómo voy a diferenciar ese producto para lograr penetrar en ese mercado? Y como dice aquí, bueno, diferenciación de la competencia. Igualmente necesario será tener voz propia en el nuevo mercado, así logrando una diferenciación. Es decir, cómo voy a modificar o qué voy a resaltar de mi producto para que las personas me lo compren, ¿vale? Y por último, recuerden que no se puede internacionalizar una marca, no se pueden hacer negocios internacionales sin conocer el mercado nuevo. Eso es imprescindible nosotros mercadólogos. Tenemos que conocer el mercado al cual estamos yendo. No podemos hacer negocios internacionales simplemente decidir un país y lanzarnos. Antes de internacionalizarnos, antes de hacer negocios internacionales, tenemos que conocer ese mercado. Y el mercadólogo, su función es conocerlo, su ubicación geográfica, los factores políticos, demográficos, psicográficos, religiosos, etcétera, todos los tipos de factores que me van a impedir o que me van a facilitar lanzarme a la internacionalización o a los negocios internacionales. Entonces, tenemos que conocer bien el terreno en el cual vamos a pisar para poder dar el paso hacia esa internacionalización. Y trabajo, obviamente, que es de nosotros los mercadólogos. Con este segundo tema viene la segunda parte de la tarea, licenciados, que es en la hoja número 3 van a elaborar un cuadro sinóptico del tema estrategias de internacionalización 2 y los pasos que se deben de seguir antes de lanzarse a hacer negocios internacionales. Van a realizar un cuadro sinóptico. En conclusión, tendrán que hacer una explicación del tema regímenes aduaneros con sus palabras, un mapa mental multinivel donde se ven reflejados los regímenes y en la hoja número 3 un cuadro sinóptico del tema estrategias que acabamos de ver en este momento. Y como no lo menciona la plataforma, por último, recuerda que nada, absolutamente nada del texto debe provenir de Internet. Recuerden que la plataforma tiene un excelente filtro que inmediatamente me manda las URL de donde fue extraída la información. Por eso, aquellos compañeros que desgraciadamente han incurrido en esta práctica, bueno, inmediatamente se les menciona y ya tienen la calificación referente a la acción que están haciendo. Entonces, no copien, no peguen, ni incluso del material que les proporciona la universidad. Háganlo con sus palabras, licenciados, ustedes ya son profesionales. Dentro del área profesional no podemos darnos esos lujos de copiar, pegar, en otras cosas en otras palabras, hacer plagio de otros trabajos. Bueno, es lo que tienen que realizar para esta semana número 6. En este caso, pues bueno, licenciados, es todo lo que viene dentro de este material. Espero que les haya servido. Cualquier duda, estoy yo en plataforma, estoy todos los días en plataforma desde las 7 de la mañana, si tienen cualquier duda. Entonces, este es el material de la semana número 6. Espero que lo vean la mayoría, para que entienda la actividad que tiene que realizar. A nombre de la Universidad Británica, me despido de ustedes. Gracias por ver el video, quienes lo vean. Y bueno, permanecerá aquí en su plataforma toda la semana. De hecho, hasta que termine el curso, va a permanecer colgado el video. Muchas gracias, licenciados. Me despido de ustedes y nos vemos en la semana número 7.